del 1 al 7. Cuando lo tengan me dicen un fuerte amén. Amén. Bueno, vamos a leer todos juntos la palabra de Dios. En esta hora el sermón se titula ¿Cómo saber que hemos nacido de nuevo? Vamos a leer la palabra en capítulo 3 del 1 al 7. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que en el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Vamos a orar. Padre Celestial, bendice siempre tu palabra, Señor, en esta hora, que no sea mi boca, Señor, ni mi carne, que seas tú tomando control de mi mente, de mi corazón y de mi boca, Señor. Que solo se hable, Padre, tu palabra en esta hora, y lo que el Espíritu Santo guíe, que pueda, Señor, ser un instrumento para que nosotros podamos abrir nuestro corazón y poder, Señor, recibir esa palabra que esta noche has puesto, Señor, en mis labios. Sé, Señor, que muchos anhelamos estar siempre bajo tu protección, y hoy vamos a saber qué es estar y nacer de nuevo en ti, Señor. Gracias, bendito Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy vamos a estudiar un poquito de cómo saber nosotros que hemos nacido de nuevo. Nicodemo, el nombre de Nicodemo significa conquistador, también victorioso. Este era un principal de la sinagoga, dice la Escritura. Un principal era un miembro del Sanedrín. En aquellos tiempos el Sanedrín era un consejo, una asamblea de ancianos, y estaba un sumo sacerdote. Pues en ese Sanedrín, en ese grupo de personas, estaba Nicodemo, y era una persona adinerada, un conocedor de la ley. Y hago esta pequeña introducción para que sepamos un poquito de dónde venía Nicodemo y qué hacía Nicodemo de noche buscando a Jesús, siendo él un maestro de la ley, un fariseo, conocedor de la palabra, ¿verdad? Conocedor de la Torá. Entonces Nicodemo llega, dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche. Este vino, dice, a Jesús de noche. Pudo haber sido de día, y hay muchos estudios que se van a investigar por qué pudo haber llegado Nicodemo de noche, donde Jesús. Algunos dicen de que porque ese era el tiempo que tenía. Otros pueden decirte que, otros estudiosos dicen de que llegó de noche porque no quería que los otros lo vieran junto a Jesús. Y él llegó a indagar, a preguntarle a Jesús, porque él ya había visto las proezas que hacía Jesús. Él ya había visto que sanaba enfermos. Le había maravillado de una manera u otra lo que hacía Jesús. Y llega donde él y entablan un diálogo. Pero me llama la atención que muchas veces nosotros, como estamos hablando de cómo saber que hemos nacido de nuevo, en primer lugar, a usted y a mí no nos tiene que avergonzar el evangelio, amén. Nicodemo llegó de noche porque no querían que lo vieran. Muchos, entre comillas, cristianos,
tal vez visitan lugares de noche para que no lo vean, según ellos, las personas que le conocen. Pero más no saben que cuando Dios nos toma como a hijos, ¿verdad? Ya somos llamados hijos de Dios. En el libro Primera de Juan sale que Dios nos toma como a hijos cuando nosotros creemos en Él. Entonces, cuando nos recibimos a Cristo, ya no nos podemos esconder de Él. Nicodemo llegó de noche porque tal vez le avergonzaba. Tal vez no quería que lo vieran, pero él quería conocer de Jesús. Y viene la otra parte y le dice, vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí. Viene otra parte importante, cuando le dice Rabí, estaba reconociendo que era un maestro, amén. Porque Rabí significa maestro, aquel que enseña, aquel conocedor, aquel que hace grandes cosas. O sea, de que él ya había ido poco a poco viendo todo lo que había hecho Jesús. Y a veces cuando nosotros andamos en el mundo, a nosotros cuando nos hablan de Jesús, cuando nos quieren llevar a la iglesia, cuando nos dicen, mire, vaya a la iglesia, reciba a Cristo, muchas veces nos incomoda, ¿verdad? Pero hay cositas que nos llaman la atención. Hay gente que habla a la radio y es católica. Hay gente que habla a la radio y que dice, soy atea, pero ya le entró esa semillita, ¿verdad? Esa curiosidad de conocer de aquel que lo puede todo. Entonces llegó y le dice, Rabí, en una forma respetuosa. En una forma respetuosa, le dice Rabí, sabemos que ha venido de Dios como maestro. Acepta que Jesús ha venido, ¿verdad? De Dios lo ha mandado para nosotros, para un pueblo. Imagínense qué precioso que un hombre conocedor de la ley, que los fariseos eran unos grandes creídos, que solo lo que ellos hacían era lo correcto, que ellos hacían a cabalidad, cumplían la ley. Pero el Señor, en otra parte, y no es el tema de ahora, habla de que no seamos como los fariseos, ¿verdad? Porque Él, es cierto, buscó a Jesús, pero también le avergonzaba y también pensaba, ¿qué dirán si me ven con Jesús? ¿Qué van a decir? Como muchas veces nosotros, ya siendo cristianos, decimos, ay no, me da pena tener la Biblia, porque ¿qué van a decir? Tenerla en el escritorio. ¿Qué van a decir aquello que ya me hice aburrido, que ya me hice religioso? Pero no, nosotros cuando Dios ha perdonado nuestros pecados, nosotros debemos de estar agradecidos con Él. ¿Y cómo se ve ese nuevo nacimiento? ¿Cómo se ve? En nuestras acciones, en nuestras actitudes, en nuestro testimonio. Y le dice, sabemos que ha venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con Él. ¿Qué testimonio estamos dando? ¿Qué cosa ve el mundo en nosotros? Por eso, ¿cómo saber que hemos nacido de nuevo? Porque una persona que ha nacido de nuevo, tiene que haber cambios en esa persona. En nuestra forma de hablar, en nuestra forma de vestir, en nuestra forma de dirigirnos a los demás. Es un proceso, porque cuando Jesús le explica a Nicodemo, Nicodemo se queda, ¿tendré que entrar de nuevo al vientre de mi madre y volver a nacer? Pero Jesús le estaba hablando de otro nacimiento. Porque cuando usted y yo llegamos al Señor, llegamos como huesos secos, como habla el libro de Ezequiel. Como huesos secos, y el Señor no está hablando de la carne, está hablando del espíritu. Cuando Ezequiel profetiza sobre esos huesos, les dice, huesos secos, oíd palabra de Dios. Y profetiza que va a llegar espíritu sobre ellos y que ellos van a vivir por ese espíritu que Dios le da. Cuando Dios llega a nuestra vida, el Espíritu Santo nos vivifica, nos da vida. Y cuando nos da vida, y llega el Espíritu es luz en nuestra vida. ¿Quiénes opacamos esa luz? Nosotros. Porque el Espíritu Santo está allí.
¿Cómo saber que tengo al Espíritu Santo y he nacido de nuevo? Por nuestras acciones, porque como hablamos palabra de Dios con los demás. Porque Jesús era un testimonio vivo aquí en la tierra de Dios. ¿Por qué? Porque Él hacía proezas. Su primer, se puede decir, en lo que se estrenó Jesús, fue en las bodas de Caná, de Galilea. Para que vieran que Dios tiene poder, no para creerse más. Para que vieran los prodigios y el poder que tiene Dios sobre el mundo, sobre todas las cosas. Y dice acá, nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Usted puede declarar sanidad en el nombre del Señor si usted tiene fe. Porque así dice la palabra. Si tiene fe, como un granito de mostaza, puedes decir a esta montaña, quítate de aquí y vete para allá. Si tiene fe. O sea que no hay nada imposible para el cristiano que tiene fe, amén. Para el nacido de nuevo. Entonces aquí viene, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ningún inmundo, nadie impuro puede presentarse delante de Dios. Porque cuando Él venga por su iglesia, ¿a quiénes se va a llevar? A los que hemos recibido a Dios, amén. Si usted dice amén, unos poquitos, ¿verdad? Se van a ir con el Señor. Si usted ha recibido al Señor, el Señor va a venir, va a tocar la trompeta y lo va a llamar, aunque usted está muerto, los va a levantar primero. Usted va a escuchar la voz de Dios, porque Dios está con nosotros, porque somos llamados hijos de Dios. ¿Y por qué? Por creer. ¿Saben que aquí Nicodemo estaba dando indicios de creer en el Señor? ¿Por qué? Ya había visto lo que hacía. Llegó, aún pensando que los demás iban a hacerle lo que fuera, pero él llegó. Tomó una decisión y llegó. Aunque sea con un poquito de vergüenza, ¿verdad? Porque así somos muchos. Cuando llegamos al Evangelio, nos da pena porque las amigas nos van a decir, mira, ya no invitemos a aquella voz porque ya se hizo evangélica. Lo que me pasó a mí con mi grupo de amigas, disque amigas entre comillas, ¿verdad? Con mi grupo de amigas de la universidad, cuando yo me hice cristiana, ya no me invitaban, pero doy gloria a Dios porque íbamos a lugares que había música, que había licor, que había otras cosas. Entonces, cuando somos llamados hijos de Dios, el mundo nos puede desechar, pero Dios nos levanta. Y dice, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es un requisito, nacer de nuevo. Nacer de nuevo. Usted no puede decir, ni yo, llamarnos cristianos, si realmente no hay una transformación en nuestra vida. Usted y yo ya no somos como éramos antes. Tiene que haber un grado que hemos avanzado de lo que éramos antes. Si antes hablábamos y decíamos y sin pensar y gritábamos a cada rato y el carácter a cada ratito andaba como cuetillo de esos pequeñitos y que reventaba con cualquier cosa, o ya no. Hoy el Señor nos ha dado un grado más de madurez. ¿Por qué? Porque vamos en ese caminar. Hay personas que cuando llegan al Señor, en el mismo momento hay un cambio total. Pero hay algunas que sufrimos una transformación. El Señor va quitando todas aquellas cosas que a Él no le agradan. Duele, pero hay que dejarlas. Porque si no las dejamos, no hemos nacido de nuevo. El Señor le explicaba a Nicodemo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Para alcanzar un milagro del Señor, nada más es espiritualmente. Porque las cosas del mundo se ganan espiritualmente. Las batallas, los problemas, las enfermedades, solo las ganamos espiritualmente. ¿Y cómo? Orando. Esforzándonos en leer la palabra de Dios, alimentándonos, buscando cada día ver que el Señor nos vea a nosotros de rodillas delante de Él, clamando.
Y el Señor le dice, de cierto te digo, o sea que es una verdad, que el que no haya transformado su vida, no ha recibido verdaderamente al Señor. Alguien puede decir, pero aquella persona volvió al vicio, volvió a la homosexualidad, volvió a sus viejas andadas, realmente está en duda que haya recibido a Cristo. Porque cuando tenemos el Espíritu Santo de poder en nuestra vida, vamos a recibir poder. Y cuando recibimos el poder del Espíritu Santo, tenemos dominio propio. Yo puedo decir, yo ya no visito esos lugares porque no es agradable al Señor, porque yo voy a agradar con mi testimonio. Yo no voy a andar con esa persona porque esa persona me está bloqueando mi bendición. Porque esa piedra de tropiezo es un obstáculo para mi crecimiento espiritual. Porque Jesús no estaba hablando de la carne, estaba hablando del espíritu. Nosotros tenemos la tricotomía del hombre. Somos alma, cuerpo y espíritu. El espíritu lo da el Señor, el neuma, el rúa, el viento, el soplo. Cuando Él creó al hombre, le dio el soplo para levantarnos. Pero ese no es el Espíritu Santo. Es el espíritu de poder para dar vida. Pero cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, Él nos da el Espíritu Santo, que es el mismo Dios en nuestra vida. Y si tenemos el mismo Dios en nuestra vida, Él va a bloquear nuestros sentimientos y aquellas cosas que queremos hacer, pero ya está Él en nuestra vida. Porque nuestra alma nos puede decir lo contrario. Nuestro corazón, por eso habla la Biblia que es engañoso. Porque el alma son los sentimientos, pero el espíritu no, el espíritu es de Dios. Pero cuando usted anda en el mundo, el espíritu de Dios se aparta, porque realmente deberíamos de ver si hemos nacido de nuevo. Ya no podemos ser las mismas personas de antes, tiene que haber un cambio. El verso 4 dice, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? O sea, que él estaba hablando materialmente. ¿Cómo se puede, dice, puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Estaba preguntándose, ¿cómo es posible que pueda meterse y volver a nacer? No, estaba hablando de algo espiritual. Saben que el proceso de gestación empieza desde que el óvulo se liga al espermatozoide, ¿verdad? Ahí empieza ya una gestación. Y cuando se une eso, ya el día siguiente va a nacer el feto, el niño. Ya no, ¿verdad? Tiene que pasar un proceso. Pues cuando nace, ya ha habido un proceso, ¿amén? Ya ha habido un proceso. Entonces el Señor le estaba explicando. Yo no te estoy hablando de las cosas del mundo, yo te estoy hablando de aquellas cosas que solo se ven con ojos espirituales. Y muchas veces no alcanzamos las bendiciones de Dios y aquellos milagros que muchas veces anhelamos porque no estamos viendo con ojos espirituales, sino que con ojos carnales. ¿Cómo es eso, hermana? No hay fe. No hay fe. Y si no hay fe, no podemos creer aquellas cosas sobrenaturales que Dios va a hacer en nuestra vida. Pero si hay fe, usted cree que en el tiempo de Dios, Dios va a hacer algo en nuestra vida. Todo es un proceso. Usted está deseando un nuevo trabajo y puede decir, Señor, ya tengo 5 meses, 6 meses, 1 año, 2 años y el trabajo no me sale. Solo temporales, pero no es la voluntad de Dios. Lo está preparando para algo mejor. Pero eso es lo que no entendemos. El Señor nos está diciendo, yo te estoy preparando para que sepas manejar la bendición. Porque muchas veces el Señor dice, no estás preparado para manejar la bendición. Pedro pasó por un proceso. Muchos dicen, Pedro negó a Jesús, Pedro hizo esto, le cortó la oreja a Malco, Pedro era de carácter explosivo como muchos de nosotros, amén. Y Pedro esto, pero tenía grandes cualidades Pedro
pero el Señor lo estaba preparando. Allá en el libro de Hechos está la preparación. ¿Para qué lo preparó el Señor? Para que guiara a una iglesia. ¿Quién fue el primer predicador? Fue Pedro. ¿Cuántos se convirtieron por el poder del Espíritu Santo que salió de esa boca? Miles se convirtieron en ese mismo momento. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo estaba en su vida. Cuando usted tiene el Espíritu Santo en su vida, usted tiene poder, emana poder de su vida. Y usted puede declarar. Y para testimonio, no para vanagloria mía, sino que para testimonio de Dios, una señora se puso grave hoy que veníamos que hicimos escala en México. La señora se puso grave, le dio taquicardia, tuvo un bajón de glucosa y empezó a temblar. Y ya ella la estaban subiendo al carrito que nos llevaba al avión. Y la señora se puso malísima, entonces dijeron que la iban a dejar. Y yo había estado platicando con la señora porque nos hicimos amigos en el aeropuerto allá en Washington. Y la señora empezó a hablar que había ido a Australia, aquí y allá, que era católica. Y hablando un montón de cosas la señora. Entonces nos dio no sé qué porque andaba solita. Entonces anduvo platicando con nosotros. Pues ahí en el aeropuerto se puso grave la señora. Cuando ya la subieron, ella no se quería quedar. Y me dijeron, ¿usted es familiar de ella? Como nos habían visto platicar. Y yo le dije, no, pero nos conocimos acá. Pero la señora está bien mal. Y la señora, como pudo, me dijo, yo no me quiero quedar. Yo no me quiero quedar. Y le dije, deme el número de su hija con la que vive. Deme el teléfono, ¿cómo se llama? Y la señora temblando, pero temblaba porque tenía un bajón de azúcar tremendo. Y no andaba ni el que le medía el glucómetro, no lo andaba. Se había ido en la maleta, en la grande. Entonces yo le digo, ¿y cómo podemos hacer? Y miren, yo en mi mente, yo le dije yo de bocona, pero yo confiando en el Señor, yo le dije, mire, yo no sé, usted anda bien mal, ya ha tenido estos síntomas, no es primera vez. Y yo dije, bueno, mire, vamos a orarle al Señor y que se haga la voluntad de Dios, le dije. Pero todavía la chequearon al subirse al avión. Y no subían a nadie porque ya iban a bajar a la señora de nuevo y se la iban a llevar. Y nosotros en el carrito. Y yo orando y mi esposo también, que la señora se pusiera bien. Le estaba chequeando la presión y todo y la señora andaba disparada. Y cuando entré, que ya nos subieron, me dice la hermosa, mire, usted es médico, conozco, soy odontólogo, le dije. Se hace cargo de la señora, me dijo, ya en el avión. Y yo le dije, bueno, Señor, le dije, que se haga tu voluntad y en tu nombre santo vamos, que esta señora se va a levantar en el avión. Pues yo me metí y la señora ya la tenían sentada, abrigada, y yo le había dado un chocolate para que se le subiera la azúcar y la llevaba controlada ahí, pero yo pidiéndole al Señor. Yo cada respiro que daba la señora me alegraba, porque la señora de repente quedó dormida, porque nosotros orando con mi esposo, se durmió. Y yo la veía y ay, todavía respira, ay Señor, que esta señora se recupere en el camino. Pero miren, todo el vuelo yo vine así, pidiéndole al Señor por esa señora, que el Señor la levantara. Llegó un momento que la señora dejó de temblar. Y cuando ya llegamos, que el avión aterrizó, la señora ya se pudo levantar al baño y le digo, ¿cómo se siente? Ya mejor, gracias al Señor. La señora bien agradecida. Y me dice, ¿sabe qué? Me dijo, Dios puso ángeles en mi camino, me dijo. Así como usted puede oír en esta hora. Dios puso ángeles y estoy agradecidísima con ustedes. Y yo le dije, agradézcale a Dios porque Dios vino cuidándole en todo el trayecto. Una señora católica, agradézcale a Dios porque Él es el único que nos puede sacar adelante. Yo decía, Señor, el propósito de ir a hablar de Dios allá, pero no era solo eso, era esa señora que venía ahí. Y a veces no comprendemos los propósitos de Dios, pero ya cuando caminamos juntamente con Dios, nosotros vamos experimentando aquellas cosas que el Señor nos va dando. Usted puede dar una palabra de aliento a alguien que anda enfermo, alguien que anda con un problema serio, usted puede orar por ellos.
El poder se lo da Dios. Y el que hace el milagro no es uno, es Dios. Y hay que agradecer a Dios por esas cosas. Nicodemo llegó al Señor y el Señor le dijo, es necesario nacer de nuevo. Y muchas veces el Señor nos dice en nuestra vida, ¿realmente ha nacido de nuevo? ¿Hay frutos en nuestra vida que demuestren que hemos nacido de nuevo? Increíble, yo llorando, dándole gracias al Señor porque de ver las grandezas que hace el Señor. De que muchas veces nosotros somos malagradecidos con Él porque no es toda nuestra adoración para Dios. Solo es un momento y ese momento muchas veces nos pesa. Muchas veces nos pesa sentarnos, arrodillarnos, orarle al Señor, hablar con Él. Y a veces en pequeñas cosas el Señor se está manifestando. A veces no encuentras algo y de repente el Señor te da una luz. Ahí está. ¿Cuántas veces le ha pasado que no encuentra algo y de repente lo ve y usted dice, ya había buscado aquí, pero el Señor le está dando una nueva luz? En 2 de Corintios, y quiero que vaya ahí y que lea esto, 2 libro de Corintios dice la palabra, es un tema muy extenso, pero sé que el Señor, con estos versículos el Señor va a hablar en nuestra vida. 2 de Corintios capítulo 5:17, que usted ya se lo tiene que saber, ¿verdad? De memoria. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Cuando usted recibe a Cristo, Cristo le limpia de las cosas viejas. ¿Por qué hay que ir cargando cosas viejas? Y lea en su casa todo el diálogo que tiene con Nicodemo. Todo el diálogo de nacer de nuevo en el Espíritu. Cuando le dice que allá Moisés tuvo que levantar una serpiente, estaba dando una tipología de Jesús que se iba a levantar en la cruz para darnos salvación y sanidad y vida eterna, para que ya no muriéramos espiritualmente cuando recibimos a Cristo. Allá que hicieron en el desierto, empezaron a renegar. ¿Y qué hizo el Señor? Les mandó la serpiente para que los mordieran. Y serpientes venenosas que le dieron muerte a un montón de matafe, ¿verdad? A un montón que negaban y que estaban aburridos de comer hojuelas, de comer maná, que nos ha mandado ese pan seco, que nos ha mandado, y el Señor tuvo cuidado de ese pueblo y todavía así nosotros muchas veces como cristianos nos quejamos cuando el Señor nos da el sustento y le dice a Moisés que hagan una serpiente, que la levanten y todos los que vean con fe a ella van a ser sanados y libertados de la muerte, y se cumple eso. Jesús le vuelve a repetir a Nicodemo. De modo que si alguno está en Cristo, dice el libro de Romanos, nueva criatura es. Ya no reneguemos, ya no anhelemos el pasado, eso ya quedó atrás. Si el Señor tuvo que limpiar tu vida, te tuvo que quitar cosas, algo mejor viene para nuestra vida, amén. Pero vienen si tú puedes creer. Si tú puedes creer, vienen cosas maravillosas que ojo no vio, que ojo no ha visto aquí terrenalmente, pero son cosas que Dios ha preparado espiritualmente si tú puedes ver. Si tú puedes ver. Yo hace años decía, algún día yo quiero ir a predicar fuera de El Salvador, quiero ir a predicar fuera del país. Y el Señor me concedió. Pero no deje de orar por las cosas que usted quiere, para edificación del alma, para edificación de su vida. Porque las cosas del mundo llegan, las cosas terrenales llegan porque buscamos primeramente a Dios. Ellos vieron esa serpiente porque tuvieron fe, porque querían sanarse. Y Jesús le vuelve a decir aquí en Juan, capítulo 3, verso 13, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente,
en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y el 15 dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mas todo aquel que en él cree no se pierda. Juan 3:16, amén. Mas a todo aquel que en él cree. Si usted cree en Dios, y saben que Nicodemo también tuvo el privilegio de embalsamar a Jesús. Y se cumplió esa profecía que decía Jesús también. Porque llegó después de ser levantado en la cruz. Llegó Nicodemo con José de Arimatea, llevaron 50 libras o 100 libras, no me recuerdo, de plantas aromáticas para embalsamar a Jesús. Y ahí se cumplió lo que Jesús le dijo. Es necesario que el hombre sea levantado para que nosotros tengamos vida eterna. Porque todo aquel que en él cree, todo lo es posible. ¿Qué está pidiendo ahora? ¿Cómo puedo yo decir que he nacido de nuevo? Siendo una mujer y un hombre de fe. Amén. No perdiendo la esperanza. No retrocediendo. Hay situaciones que pueden llevarnos a dudar muchas veces, pero la duda no es de Dios, es del diablo. ¿Crees que podés? En el Señor todo es posible. ¿Crees que vas a salir embarazada? En el Señor todo es posible. Un hermano, una esposa de pastor me decía, hermana, ya gastamos, ya hicimos esto y el doctor no, porque yo le dije, no, primeramente Dios que va a tener un bebé. Y me dice, no, si el doctor ya me dijo que no hay ninguna, pero ninguna posibilidad. Ahí está, le digo, usted ya perdió su fe, ya perdió su esperanza. Me va a disculpar lo que le voy a decir, pero ya perdió la esperanza. Y en el Señor hay que tener esperanza, es lo último que tiene que perder, la fe y la esperanza. Y se me queda viendo y me dice, es que tengo 36 años, ¿y qué tiene? Yo de 36 años, el Señor me regaló el último niño que tengo. Está joven. Yo vi una hindú como de 60 años y con gran panza. Y que cuando yo la vi, dije, ¡ay, Señor! Y la señora se puso a reír conmigo. Y con un montón de arruguitas y con una gran panza. Al que le crea a Dios, todo le es posible. Nicodemo dio un paso, aunque sabía que iba a tener críticas, porque aún él defendió al Señor. Cuando los del Sanedrín estaban diciendo, no, vamos a crucificar a este. Y el Nicodemo le dijo, no podemos, tenemos que escucharlo. Y empezaron ellos a hacerle preguntas, que por qué él decía eso. No importa qué críticas reciba. Si usted está aferrado a la palabra de Dios, está aferrado a la palabra de Dios, no se avergüence del Evangelio, porque es poder de Dios. Porque es poder de Dios. Donde vaya, habla de la palabra de Dios. Si encuentra un matafé, dígale nombre. Si el Señor ha hecho grandes cosas, ¿por qué has perdido tu fe? Cuando encuentre huesos secos aún dentro de la iglesia, enséñele a través de la palabra que Dios es poder. ¿Pudo levantar esos huesos secos? ¿Cómo no va a levantarnos a nosotros? ¿Qué ha traído usted en esta hora? ¿Qué anhela del Señor? ¿Qué le falta para mover la mano de Dios? Muchas veces nos falta fe. Mucha fe y no creemos. No creemos lo que puede hacer el Señor. Y tenga siempre presente en su mente y en su corazón. No es cuando usted y yo quiera. Yo le expliqué a esta esposa de pastor, le dije, ¿sabe qué? Yo estuve atendiendo a una mujer que vino a hacerse aquí unas inseminaciones aquí a El Salvador, porque en Estados Unidos ella ya no tenía dinero, había gastado todo con el esposo. Vino aquí, se hizo una inseminación y se fue triste. Agarró sus maletas y se fue de nuevo porque no le funcionó la inseminación. Y un día le dije a ella y al esposo, deje que actúe Dios.
ya no actúen ustedes. Han gastado dinero, han ido a los mejores médicos, usted ha gastado sus fuerzas y no han dejado actuar a Dios. Y eso nos pasa. No hemos dejado muchas veces actuar a Dios. En mis fuerzas, no es en nuestra fuerza. Cuando nosotros menguamos, Él crece en nuestras vidas. Y esta mujer, ella es nuera de una hermana que antes se congregaba acá. A los 9 meses, ella estaba hablándole a su mamá y me estaba hablando a mí que estaba esperando un niño. Ella me habló, hermana, estoy esperando un niño. Cuando ellos le pusieron la carga al Señor, porque no es en nuestras fuerzas. Usted puede patalear, hacer berrinches, lo que sea, pero si no es la voluntad de Dios, de dárselo ahorita, no se lo da. Es en la soberana voluntad de Dios. Y cuando Dios habla en nuestra vida que dejemos las cosas viejas, hay que dejar las cosas viejas. En el libro de Romanos, y aquí vamos a terminar, Romanos capítulo 8, verso del 5 al 8 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Precioso, ¿verdad? Porque cuando nos ocupamos del Espíritu, Dios nos va a dar paz. Cuando nos ocupamos de las cosas de la carne, nos llevan a una muerte. Y nos llevan a una muerte espiritual. Porque yo ya no quiero venir al culto. Es más importante mi trabajo, es más importante aquello, lo otro. Y de último, si me queda tiempo, busco al Señor. Romanos lo dice. Porque el ocuparse de la carne es muerte. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. El 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. O agrada al mundo o agradamos a Dios. Cuando Dios nos llama a una nueva vida, debemos de agradar a Dios. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas, nuevas en el Señor. Démosle un fuerte aplauso. Quiero invitarte en esta hora, a ti que nos sintonizas, a que puedas abrir tu corazón a Cristo. Quiero decirte que la salvación y vida eterna es por medio de Jesús. Por eso yo quiero invitarte a que repitas conmigo esta oración de fe, para que tu nombre sea escrito en el libro de la vida. Repite después de mí: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, creo que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús mi Salvador. Amén. Qué bueno que tú hayas repetido esta oración de fe. Recuerda que tu salvación y tu vida eterna es por medio de aquel que nos amó entregándose en la cruz del Calvario. Que Dios te bendiga.